forma en el embrión se inicia con la formación de lo que son las almohadillas cardíacas, como podemos observar acá. El corazón primitivo se va a formar por la necesidad que presenta el embrión de oxígeno para poder bombearlo a los tejidos que se están formando, así como también al cerebro que es incipiente. O sea, todavía no se ha formado, pero para que se requieran todos los procesos que se van a ir dando en el proceso de desarrollo embrionario, ya se requiere de que se estén llevando nutrientes y oxígeno a los tejidos. Entonces ahí cuando inicia el desarrollo del corazón. Como nosotros sabemos, el corazón presenta, aparte de su capa externa, que es el pericardio, que sirve para protegerlo, como vemos acá, que es un saco fibroso, íntimamente relacionado. La cara que está en contacto directo con este pericardio se llama epicardio. Luego la capa muscular que observamos acá, esta de acá, que vemos aquí, es el miocardio, y el revestimiento interno, el endocardio. Para que el corazón se pueda nutrir y llevar a cabo su acción, que es de contracción, requerimos también de la presencia de arterias que están llevando nutrición al músculo cardíaco. Como podemos observar acá, la arteria coronaria, acá y acá, así como también las venas coronarias. En este caso, aquí podemos observar nosotros lo que son las aurículas. Recordemos que tenemos la aurícula derecha, la aurícula izquierda, luego tenemos los ventrículos, el izquierdo y el derecho, los cuales, vamos acá, en este caso, de la aurícula derecha y la aurícula izquierda, se superponen sobre el ventrículo. Luego vemos acá la... Doctor, disculpe. Sí. Doctor, fíjese que no puedo ver nada, no sé si porque me acaba de sacar de la... Ya, ahorita sí, muchas gracias. Recuerden que el problema de que lo saca es porque donde ustedes viven, posiblemente la señal disminuye. Entonces, en ese momento, el sistema requiere de mucha señal de internet. No puede funcionar con una señal baja. Entonces, en ese momento lo saca. Lo vuelve a emitir automáticamente cuando la señal mejora. O sea, es un defecto. Y eso se debe, pues ni modo, que como estamos cada quien en lugares distintos, y a veces la gente por esa zona tal vez está conectada en un momento y reduce la capacidad de señal. Bueno, en este caso, como ya hemos mencionado, aquí podemos observar la arteria pulmonar que vemos acá. Aquí tenemos la aorta. En este caso, como ustedes ya saben, esta es la aorta ascendente. Este ya es el callado de la aorta. Aquí vemos pues la vena cava. Aquí, esta vena cava está recibiendo sangre que proviene de los órganos, ¿verdad? La vena cava superior, y acá pues no se alcanza a ver, pero aquí sí se mira la vena cava inferior. Esta está recibiendo sangre del hígado. Entonces aquí vemos las venas pulmonares, acá, y la arteria pulmonar, que está conectada directamente con la válvula tricúspide. La aurícula derecha, pues, acá, que está conectando directamente con la vena cava inferior y la vena cava superior. Cuando inicia el desarrollo del corazón, primero vamos a observar que se inicia como estructuras separadas que posteriormente se van fusionando. Como vemos acá, la aorta dorsal, el tubo endocárdico izquierdo y obviamente el derecho, y la vena vitelo-umbilical acá. Estas estructuras posteriormente van desarrollándose y se van fusionando para formar lo que nosotros conocemos ya como corazón. Aquí podemos observar, a medida que va desarrollándose el tubo cardíaco, como un tubo cardíaco simple, posteriormente se va desarrollando ya a una medida mucho mayor, a medida que el embrión también se va desarrollando. Este es un embrión aproximadamente entre la cuarta y quinta semana. Este ya es un embrión entre la sexta y séptima semana. Aquí observamos las arterias, ¿verdad? Y la vena. Posteriormente se van desarrollando del lado derecho, del lado izquierdo.
Estoy viéndolo desde el otro lado. Si yo me pongo del lado de la imagen, a medida que se va desarrollando, pues ya observamos nosotros cómo se observa acá ventrículo derecho, ventrículo izquierdo. Aquí vemos donde se va a formar el tabique que separa la aurícula del ventrículo. Recordemos que durante esta etapa de desarrollo, los tabiques presentan comunicación, todavía no se han fusionado, y presentan comunicación con las aurículas. Si esto no se llega a fusionar en las etapas, observaríamos en el niño como una insuficiencia cardíaca presentando cianosis. O sea, ese sería uno de los primeros signos de que el tabique que está separando la aurícula del ventrículo se encuentra todavía abierto, o sea, que no se ha cerrado por completo la pared muscular. Lo mismo sucede con las válvulas, como las que están acá. Recordemos que aquí a este nivel encontramos la válvula aórtica, la válvula pulmonar, la tricuspidia, ¿verdad? Que unas pueden ser de tipo semilunar, como ya han de haber visto en fisiología, y estas válvulas tienen que ser completas, o sea, deben cerrar y sellar por completo la entrada de sangre. Si la válvula presenta un acortamiento, entonces la válvula es insuficiente, entonces lo vamos a detectar nosotros como un soplo. Si la válvula, al contrario, se encuentra fusionada, o sea que las distintas hojas que constituyen la válvula se encuentran fusionadas, eso se llama estenosis valvular. Entonces, lo mismo, vamos a presentar un problema donde la persona no puede llegar la sangre de una cámara a la otra. Recordemos que la sangre está pasando de una cámara a 4 cámaras cardíacas para poder ser bombeada y a la vez recibida por el corazón. Aquí estaríamos viendo en una ultrasonografía de un perfil biométrico cómo se va a observar el corazón. Vemos entonces en las piezas celulares, el corazón se origina de varias fuentes de células. Tenemos el miocardio arterial, o sea el auricular, y el ventricular, que este viene del mesodermo esplásmico de la herradura cardiogénica. Un tracto de salida que forma el cono y parte del tronco. Este se origina del mesodermo axial y lateral a la altura de la placoda óptica. Y gran parte de los componentes celulares del tronco se origina de las crestas entre la placoda óptica y el tercer somita. Luego tenemos el pericardio y las arterias coronarias principales que se originan del órgano proepicárdico, que es del mesotelio dorsal del epitelio celómico. Hasta ahorita no hay preguntas. Bueno. No, doctor, solamente que, por ejemplo, me quedé cuando dijo que la cianosis es uno de los primeros síntomas de cuando un niño no ha cerrado bien la válvula tricúspide, ¿era? No solo de la válvula tricúspide, cualquiera de las válvulas. O sea, okay. Ahí nosotros se va a determinar mediante un ecodoppler cuál es la que está todavía abierta, que no se ha cerrado bien. O sea, la cianosis perioral ya nos está indicando que hay un defecto. Hay que ir a averiguar cuál. De ahí tenemos, siempre dentro del desarrollo del corazón... Doctor, disculpe. ¿Sí? Yo tengo una pregunta. En cuyo caso no se cierran bien las válvulas, esa sangre bombeada puede ir hacia otro lado, hacia otro lugar, o afectar, por ejemplo, inundar pulmones. No es que va a inundar pulmones, sino que recuerden que las 4 cámaras están diseñadas porque una presenta sangre venosa, o sea que la sangre que viene de los órganos, que está llena de CO2, está llena de residuos, que tendría que haber sido filtrada por el pulmón y recibir el oxígeno y eliminar todos esos componentes que nosotros no queremos. La sangre que va a llegar a los tejidos tiene que ser sangre oxigenada, rica en nutrientes. Por eso ya pasó por el hígado, para que esté arrastrando nutrientes como por ejemplo proteínas, aminoácidos y otros elementos estructurales que se requieren para nuestro cuerpo. En cambio,
Cuando se mezcla la sangre que no ha sido oxigenada, que no pasó por el pulmón, que es la sangre llena de residuos, si llega a esos tejidos, como por ejemplo el cerebro, o a otros lados, recordemos que sangre del pulmón no toda es la que llega a ser oxigenada, sino que es sangre que está llegando para nutrir el pulmón. Entonces, si llega sangre que está nutriendo el pulmón sin oxígeno, el pulmón como órgano, igual que los demás órganos, se van a ver afectadas. Como que pusieron ahí cerca del inodoro el micrófono. Bueno, ¿escucharon lo que dije? No pude escuchar lo último. No, doctor. No. Bueno, lo que estaba mencionando es que la sangre, si se está mezclando la sangre que viene de los órganos, que está rica en CO2 y en residuos que deben de ser eliminados, y estos van a llegar a los tejidos, incluyendo el pulmón, porque recordemos que las arterias que están nutriendo al pulmón, no las que llevan sangre al parénquima pulmonar para que sea filtrada, sino que la sangre que llega a nutrir, que llega al hilio pulmonar. O sea, una cosa es la sangre que entra al pulmón para ser oxigenada y otra es la que llega directamente a su hilio para nutrirlo. Entonces, incluso ahí también se va a ver afectado. Va a cambiar el patrón respiratorio, vamos a entrar en una taquipnea, porque nos ha aumentado los niveles de CO2, el equilibrio ácido-base se va a ver alterado, el cerebro igual, porque está recibiendo no oxígeno, sino que dióxido de carbono, y la mayoría de tejidos. Entonces, ahí donde nosotros vamos a presentar, especialmente a nivel de la piel, de la zona perioral, cianosis, porque no está llegando oxígeno. Entonces, eso es lo que nos está indicando de que hay un defecto a nivel de esa pared. Aparte, el individuo se va a cansar con facilidad. Con solo levantarse de la cama se va a estar ahogando. Ahogando no porque haya agua dentro de su pulmón, sino que porque no hay oxígeno. ¿Entendieron? Es por eso que tienen una tos demasiado exagerada. No es que no les va a dar tos, no es tos, eso es otra cosa. A ver, es cansancio. Eso se llama cansancio, disnea. La disnea, mínimos esfuerzos, como por ejemplo solo quererse parar, estaba sentado y se quiere parar, no va a tolerar estar acostado, porque se siente que se ahoga, porque no está entrando oxígeno a los tejidos. Incluso hasta el mismo corazón se verá afectado, porque la sangre que llega a la arteria coronaria también va a verse mermada. O sea, todo eso es un ciclo vicioso. No sé si entendieron. Entonces, por eso nosotros detectamos esa cianosis perioral como por el cansancio que presenta, pero sobre todo si es un niño, que un niño obvio no va a estar presentando cansancio ni disnea. Más si vemos nosotros que pulmonarmente no tiene ninguna infección, no está tosiendo, o sea, no hay un problema respiratorio de base, sino que el problema es cardíaco. Bueno, ahora sí entendido. Gracias. Bueno, vemos entonces que la parte principal que forma el corazón es el campo cardíaco primario. Este es el campo cardíaco, acá, también llamado creciente cardíaco, que forma el ventrículo izquierdo y las aurículas. Aquí tenemos el campo cardíaco secundario en línea amarilla. Vemos que entonces que los componentes filogenéticamente más primitivos del corazón de los mamíferos van a ser estos. Recuerden que el corazón lo presentan tanto los mamíferos como incluso los reptiles. Aún los insectos también presentan un corazón primitivo. O sea, es necesaria una estructura que se encargue de bombear los líquidos vitales hacia los tejidos. Vemos en cambio cómo se está formando las aurículas y aquí el ventrículo. Por eso la forma del corazón, las aurículas con los ventrículos están entrelazadas, no como compartimientos bien definidos, sino que es una mezcla donde la aurícula y parte del ventrículo todavía están casi en íntima relación, y eso se debe a la forma en que va formándose.
Entonces la aparición del campo cardíaco secundario proporciona material celular para la formación de las porciones evolutivamente más modernas, como son el ventrículo derecho y el tracto de salida. También contribuyen a formar lo que es el proepicardio. Y habíamos mencionado que el epicardio es la capa íntima que está en relación con el pericardio. Entonces, en las etapas del desarrollo cardíaco, pues tenemos el tubo cardíaco simple, el asa bulboventricular y el seno venoso. Luego se da la formación de los tabiques y las cámaras cardíacas. Obviamente, mientras no se hayan formado estos tabiques que separen las distintas cámaras, por ejemplo, la aurícula derecha del ventrículo derecho y la aurícula izquierda del ventrículo izquierdo, igual que el tabique interventricular, entonces no se han separado estas cámaras. Por ejemplo, si no se forma el tabique interventricular, obviamente el ventrículo derecho con el ventrículo izquierdo estarían todavía en íntima relación. Entonces la sangre venosa y la arterial se estarían mezclando. Aquí tenemos luego el tubo cardíaco simple, acá y acá. Aquí tenemos la angiogénesis de las células que van a migrar para esta estructura. Aquí ya tenemos el tubo endocardial, acá y acá. Aquí vemos las células de la cresta neural. Aquí tenemos la aorta dorsal, que es una de las principales estructuras que se van formando. Y aquí están las células miocardíacas que van a migrar. Aquí ya se formó la cavidad pericárdica, igual que aquí la estructura del tubo cardíaco, y aquí lo que va a ser el miocardio. Recordemos que el miocardio es indispensable porque son la capa que va a estarse contrayendo de manera sostenida para bombear la sangre. Y es lo que pasa cuando tenemos el problema de hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es un problema muy común. Por ejemplo, a medida que uno va envejeciendo, si ustedes tienen mala circulación a nivel de miembros inferiores, para compensar que esa sangre no está llegando ni tampoco está saliendo de los miembros, entonces el ventrículo izquierdo empieza a engrosarse mediante un proceso de hipertrofia. O sea, las células empiezan a hipertrofiar para poder bombear con mayor fuerza hacia esas áreas y a su vez recibir de regreso la sangre que proviene de esos tejidos. A eso se debe que como efecto colateral de la hipertrofia, el ventrículo izquierdo empieza a aumentar de tamaño y a su vez, debido a que se ha formado más masa muscular, no porque haya nuevas células, sino que porque las células aumentaron de tamaño, las células cardíacas, va a requerir de mayor nutrición el músculo cardíaco a nivel de ventrículo izquierdo, y entonces se empieza a dilatar como mecanismo compensatorio, porque a medida que requiere más nutrientes, el músculo trata de compensar más, aumentando más su volumen. Entonces empieza a aumentar la cavidad del ventrículo izquierdo, supuestamente, pero en realidad lo que se está dando es un aumento nada más del volumen muscular. Y por tanto, al ver el ventrículo izquierdo, la cantidad de sangre que en realidad puede mandar se va reduciendo mucho más y mucho más a medida que se va aumentando más la hipertrofia del ventrículo. O sea que en vez de ser mejor, el ventrículo se va volviendo más insuficiente. O sea, eso se debe a medida, como les explico, que uno va envejeciendo y que la sangre ya no circula a cabalidad en los miembros. Entonces, eso es un efecto que lo que podíamos observar. Aquí vemos los acúmulos angiogénicos que posteriormente, junto con el celoma pericárdico, ayuda a la formación de lo que va a ser el corazón y la cavidad pericárdica. Entonces, como vemos que como consecuencia del encéfalo y el plegamiento del embrión, la membrana bucofaringea va a ser traccionada hacia adelante, mientras que el corazón y su cavidad se sitúa primero a nivel cervical y luego posteriormente en el tórax. Aquí vemos cómo se está formando el tubo cardíaco simple, acá. Luego el corazón se convierte en un tubo en continua expansión que consta de un revestimiento endotelial interno y una capa miocárdica. Eso, como habíamos explicado, debido a que las células empiezan a migrar, formando el miocardio y formando también el revestimiento endotelial.
Luego recibe flujo venoso por su polo caudal y empieza a bombear la sangre por el primer arco aórtico hacia la aorta dorsal en su polo craneal. Lo que vemos acá. Aquí donde empieza ya la primera parte de lo que va a ser la circulación. Todavía, obviamente, no se ha formado el corazón tal como lo conocemos. Aquí ya vemos el tubo endocárdico, acá y acá. Aquí ya se está formando la cavidad pericárdica. Aquí tenemos el manto miocárdico, aquí y aquí. Aquí por encima pues tenemos la aorta dorsal. Aquí tenemos el mesocardio dorsal y esta estructura que se está desintegrando para dar paso a las estructuras que se van a formar posteriormente. Esta es parte del intestino anterior. Recordemos que el corazón, pues eso está por encima del esófago, pues ya que en su formación embrionaria está en contacto con la formación también del tubo intestinal primitivo o intestino primitivo. Aquí tenemos el primer arco aórtico. Recordemos que la aorta también es una de las estructuras que se empiezan a formar al inicio. Entonces vemos que en un principio el tubo permanece unido al lado dorsal de la cavidad pericárdica por el pliegue mesodérmico llamado mesocardio dorsal, que es el que vemos acá, que se va desintegrando. Durante el desarrollo ulterior, este pliegue desaparece y se crea el seno pericárdico transverso que conecta a ambos lados de la cavidad pericárdica, y ahora el corazón se va a hallar suspendido de la cavidad, sostenido solo por los vasos sanguíneos por ambos lados, por ambos polos, y nunca se forma un mesocardio ventral. Aquí ya podemos observar el endocardio, entre la gelatina cardíaca, tenemos el miocardio y pericardio por atrás. Vemos que el endocardio con el revestimiento endotelial interno, el miocardio que constituye la pared muscular, que es la que como habíamos visto, se está contrayendo, el epicardio o pericardio visceral. Este cubre el exterior del tubo. Entonces, en el tubo cardíaco simple, las regiones del corazón primitivo, tenemos el tronco arterioso. El tronco arterioso lo van a encontrar en algunos libros. La región de salida del corazón, de la que están surgiendo los grandes vasos. Ya sabemos cuáles son los grandes vasos, ¿verdad? La aorta y la arteria pulmonar. Bulbo cardíaco, región que contribuye a la formación del ventrículo derecho. El ventrículo, o corvis, la región que formará el ventrículo izquierdo. El atrio, también llamado aurícula, región que sufrirá expansión para formar los atrios o aurículas derecha e izquierda. El seno venoso, región par en la que desembocarán las venas del embrión. El seno venoso izquierdo formará el seno coronario y el derecho se incorporará a las paredes de la aurícula derecha. Como podemos observar acá. Aquí está el atrio. Aquí vemos nosotros el seno venoso con los cuernos que vemos acá, derecho e izquierdo. Aquí tenemos el bulbo cardíaco y el tronco arterioso. En la semana 4, en el día 25, vemos nosotros en la vista frontal y lateral la imagen previa al final del giro con las cámaras primitivas del bulbo cardíaco, ventrículo y aurículas y el seno venoso. Todo aquí, como vemos, el bulbo cardíaco en amarillo, el ventrículo en moradito o fucsia y las aurículas en celeste y el seno venoso en verde. Y vemos que también, y la región de separación entre ellos, el surco atrioventricular, que sería acá, este surco que vemos acá, y el bulbo ventricular acá. Lo vemos, podemos observar acá. Entonces, el tubo cardíaco continúa alargándose y comienza a doblarse el día 23, como vemos acá. ¿Ve? Aquí ya se está doblando más. La porción cefálica se pliega en dirección ventrocaudal, que es esta que estamos viendo acá,
y hacia la derecha, y la porción caudal lo hace en dirección dorsocraneal y hacia la izquierda. Este plegamiento va a formar el asa cardíaca y se completa al día 28. Luego tenemos el asa bulboventricular. Para los que se forme esta asa tenemos mecanismos extrínsecos, que vemos aquí la cavidad pericárdica, intrínsecos, el índice de multiplicación celular en las diferentes regiones del tubo cardíaco. Luego tenemos la redistribución celular, la reordenación de las miofibrillas de los miocitos. Entonces, el asa cardíaca puede ser derecha o asa D, o sea, de derecha, como ocurre normalmente, pero también puede plegarse en sentido contrario y formar un asa cardíaca izquierda o asa L. Solo permítame un momento, como que aquí me tocó. Bueno, sigamos. Las porciones del bulbo cardíaco, pues tenemos el tercio proximal, que formará la porción trabeculada del ventrículo derecho, el tercio medio o cono arterial, que va a formar los infundíbulos de los ventrículos, el tercio distal o tronco arterioso, que formará las raíces, y parte proximal de la aorta y arteria pulmonar. Entonces aquí podemos observar la cavidad pericardia, acá, el ventrículo y los polos venosos. Recuerden que estas son microfotografías electrónicas, o sea, esto no lo podríamos ver nosotros a simple vista. Aquí tenemos la porción ventricular, que formará el ventrículo izquierdo, acá, igual en la misma estructura que hemos visto anteriormente. Recordemos la formación del tronco arterioso y del bulbo arterioso. Luego tenemos el ventrículo primitivo. Permítame. Bueno, sigamos. Al momento hay preguntas. ¿Hay preguntas hasta el momento? No. Yo tengo una pregunta, doctor. Ajá, sí. Cuando se da la dextrocardia, que el corazón está en el lado derecho, ¿verdad? Del tórax. Ajá. ¿Esto causa algún problema grave para la persona que lo está? No. Generalmente, si la dextrocardia está sola, si la dextrocardia es, o sea, no está acompañada de ningún otro problema, como por ejemplo, ustedes ya han oído de la tetralogía de Fallot, que generalmente la tetralogía de Fallot también se acompaña de dextrocardia. Si solo es dextrocardia, hay personas que se dan cuenta solamente cuando les toman una radiografía. O sea, ellos han pasado toda su vida de manera normal, sin ningún problema. O sea, tener el corazón a la derecha, si no hay ninguna otra alteración, no le va a dar ningún problema. En cambio, la tetralogía de Fallot, que ya es otro problema congénito, muy distinto, generalmente cuando se da el problema también se puede acompañar de dextrocardia. Pero eso es otra cosa, o sea, es un problema congénito durante el desarrollo embrionario. Y
como consecuencia puede haber dextrocardia, pero la dextrocardia por sí sola no ocasiona ningún problema. ¿No hay otra pregunta? Gracias, doctor. Bueno, sigamos entonces. Vemos entonces que el seno venoso, como vemos acá, el seno venoso, es una estructura par que recibe sangre venosa. Sus afluentes venosas, pues tenemos la vena vitelina o onfalomesentérica, la umbilical y la cardinal común. O sea, estas son las que van a estar proporcionando la sangre venosa al seno venoso. La prolongación izquierda pierde importancia rápidamente. Como vemos acá, miren, aquí tenemos la unión sinoauricular, o sea, del seno auricular. Acá la vena vitelina derecha, como habíamos mencionado, es lo que significaba acá, que ya se fusionó, por eso perdió importancia la anterior, porque se va a formar la vena vitelina derecha. Este es el pliegue sinoauricular, que va a formar posteriormente el seno auricular. Aquí tenemos el asa del seno izquierdo, acá le pone asa, pero sería el asa, o sea, la estructura que podemos agarrar, la vena umbilical izquierda y vena cardinal común. Aquí tenemos el bulbo arterial del corazón que se está formando. Aquí ya se formó el plegamiento, por lo cual se van a formar sus características de aurícula con ventrículo. Y aquí tenemos la vena vitelina derecha, ventrículo izquierdo, ventrículo derecho. Recordemos que el ventrículo izquierdo, que es el que se encarga de empujar la sangre arterial hacia los tejidos, va a ser muscularmente mayor en proporción que el ventrículo derecho. E incluso por eso el corazón tiene esa forma alargada, porque el ventrículo izquierdo tiene mayor preponderancia sobre el ventrículo derecho, ¿verdad? Aquí tenemos la vena cava inferior y el asa del seno derecho y la del seno izquierdo. Entonces aquí tenemos la válvula venosa derecha. Recordemos que estas válvulas son las que se encargan de abrirse y cerrar, pues una válvula, orificio senoauricular o sinoauricular. Válvula venosa izquierda, acá. Aquí tenemos el septum premium, que son los septos que se van cerrando, el septum spurium, acá, las venas pulmonares y el espacio intersepto valvular. Acá, o sea, este espacio entre los dos septum, entre el septum spurium y el septum premium, este espacio intersepto valvular. Entonces, el orificio sinoauricular que vimos acá está limitado por unos pliegues valvulares que son las válvulas venosas derecha e izquierda, o sea, derecha e izquierda. Estas se fusionan en su parte dorsocranial para formar el septum spurium, que es acá. Aquí tenemos el septo venoso, la aurícula izquierda, la vena pulmonar. Aquí tenemos el ventrículo derecho. Observen la diferencia entre el ventrículo derecho, toda esta cavidad, con el ventrículo izquierdo. Estos son los músculos papilares donde posteriormente van a salir las cuerdas tendinosas. Recuerden que estas cuerdas tendinosas son las que le dan la movilidad a las válvulas, a las valvas en las válvulas. Luego vemos aquí en el seno venoso que cuando el seno se incorpora a la pared de la aurícula, la válvula venosa izquierda y el septum spurium se fusionan con el tabique interauricular en desarrollo. O sea, aquí tenemos el seno venorum, septum secundum y septum primum. Acá. Este es el foramen oval. Me imagino que ya han de haber oído hablar mucho del foramen oval. En muchos niños, cuando nacen, el foramen oval todavía es permeable, pero se entiende que se debe de cerrar en los primeros días después del nacimiento. La mayoría de niños nacen con el foramen oval ya cerrado, o sea que durante las últimas fases de desarrollo se cierra, pero algunos todavía nacen con este ligeramente permeable. Si después del nacimiento el foramen oval permanece abierto, esto también va a producir lo que nosotros ya habíamos mencionado de cianosis perioral, porque se está comunicando la sangre venosa con la sangre arterial.
O sea, por eso va a producir una cianosis por la comunicación que hay, donde se está mezclando sangre venosa con la arterial, y esta sangre venosa estaría llegando a los... Vemos entonces la porción superior de la válvula venosa derecha desaparece completamente, y la porción inferior se desarrolla en dos partes, que son la válvula de la vena cava inferior. Aquí tenemos la vena inferior y válvula del seno coronario. La cresta terminal, que es la que vemos acá, señala la división de la porción trabeculada original de la aurícula derecha y la porción lisa del seno venoso. Aquí tenemos vena oblicua de la aurícula izquierda, el seno coronario. Aquí tenemos las venas pulmonares. Aquí está entrando la vena cava superior, recordemos que siempre entra por el lado superior, que es la que está drenando el pulmón y todas las estructuras del tórax, cuello y cabeza, y la vena cava inferior, que está recibiendo toda la sangre de los miembros inferiores y de las vísceras. Aquí pues tenemos la arteria pulmonar, aquí estaría el tronco arterial pulmonar, vena oblicua de la aurícula izquierda, acá. Este es el seno venoso, acá. Entonces, cuando se está formando el intestino anterior, aquí vemos la aorta dorsal, mesocardio dorsal, que dijimos que posteriormente se empieza a desintegrar, que al inicio es lo que suspende o mantiene el corazón en su lugar, pero posteriormente son los mismos vasos que se han formado los que mantienen el corazón en su lugar, junto con el diafragma y el mediastino. Aquí la pericárdica, y este es el tubo cardíaco primitivo. Aquí, posteriormente, ya vemos que se está formando el mesocardio dorsal, el septum primum, el ostium primum, posteriormente obviamente se forma el ostium secundum, la almohadilla endocárdica derecha y la almohadilla endocárdica izquierda. Todo esto va a ser el conducto aurículo-ventricular. Recuerden que esto posteriormente se va a separar mediante un sistema válvulo. No sé si nos quedamos hasta aquí. La clase es larga, bastante larga, y por eso aquí ya tenía separado esto para ir viendo dónde vamos a ir haciéndolo. Son diapositivas. Los soplos en los bebés, doctor, ¿por qué es que son? ¿Qué es lo que los produce? Vale, si son soplos cardíacos es debido, como les digo, que se ha quedado permeable algunos de esas válvulas, o sea, no están cerrando perfectamente. Vale, en este caso hay una insuficiencia cardíaca debido a ese soplo. Vale, por ejemplo, hace quizás unos 10 años me llamaban constantemente de que en la clínica médica llegaba una muchacha que la recogían ahí cerca de la entrada del portón de la universidad. La muchacha era, bien me acuerdo, estudiante de Derecho. Nada más se levantaba del bus o microbús, caminaba unos cuantos pasos, llegaba al portón y ahí se desmayaba. Pero ustedes escuchaban el soplo de una distancia quizás de unos 5 metros. Los cardíacos pueden ser casi imperceptibles, que incluso es necesario usar no un estetoscopio normal, sino que a veces un estetoscopio electrónico. No sé si ya han visto que de la marca Welch Allyn y de otras marcas ya conocidas vienen estetoscopios electrónicos que son amplificadores prácticamente, con sonidos que a veces nosotros no podemos percibir. Estos los amplifican mucho más. O sea, son soplos muy mínimos. Pero hay soplos que pueden ser perceptibles ya con un estetoscopio normal. Otros son perceptibles a oído simple, sí, nada más nos acercamos, y otros incluso hasta a una distancia moderada, debido a que el defecto a nivel de la válvula es muy grande. Entonces, recordemos, las válvulas están formadas por valvas. Por ejemplo, la tricúspide tiene 3 valvas, por eso el nombre de tricuspidia, porque son 3 valvas las que constituyen la válvula tricuspidia. Entonces, esa válvula tricúspide con sus valvas, si estas valvas llegan perfectamente una con otra, van a sellar
la comunicación. Y solo se van a abrir cuando la sangre pasa de una cámara a la otra de manera normal. El problema es cuando estas valvas, una es más corta que la otra, o a veces está fusionada una con la otra y queda un hueco. Entonces todo el tiempo está comunicándose la sangre de un lado con el otro. Y eso va a producir una insuficiencia cardíaca acompañada del signo inequívoco del soplo. Entonces el soplo, como les dije, si el defecto es mínimo, el soplo igual es mínimo, apenas se puede escuchar. Solo un oído entrenado o mediante un uso de un estetoscopio especial, usted lo puede escuchar. Si el soplo ya es de leve a moderado, con un estetoscopio normal lo puede escuchar. Se escucha así, porque es como cuando usted deja un chorro medio abierto, se cansa de escuchar cuando está pasando. Recuerden que incluso cuando esa sangre que está comunicándose de un lado al otro, incluso a veces pasa incluso aire. Puede escuchar usted ahí, cuando se abre y se cierra, se oye el chasquido. Obviamente no debe de haber aire en grandes cantidades. El aire que menciono yo, apenas 0.1 milímetros, o sea, nada. Ya si ustedes le inyectan 10 cc de aire a alguien en una arteria, se va a morir. Es decir, distinto. No se muere con una miserita, se muere con una cantidad grande de aire. Entonces, esto se oye bien. Y lo contrario es la estenosis. En la estenosis la válvula no se abre. Entonces la persona, cuando requiera de mayor cantidad de sangre, o que en ese momento la sangre pase de una cámara a la otra, no va a haber sangre. Entonces la persona siempre va a presentar disnea. Disnea porque la sangre no puede pasar de un lado a otro. ¿Dónde se puede producir estenosis? Generalmente puede ser congénita, pero en la mayoría de las veces se da posterior a una infección estreptocócica. Ya ustedes me imagino que ya saben bien qué es un estreptococo. El estreptococo comúnmente se adquiere por una neumonía. Es un habitante normal de la boca o de la orofaringe, pero cuando nos entra esa bacteria, que en la orofaringe es una bacteria normal, pero si esta llega a penetrar al pulmón, eso va a ocasionar una neumonía estreptocócica. Generalmente el que produce este tipo de infección es el estreptococo beta hemolítico del grupo A. Este estreptococo ocasiona una infección severa. También se puede ir por vía urinaria y ocasionar una glomerulonefritis, y en los dos casos nos puede ocasionar como consecuencia una artritis reumatoidea. Esta artritis reumatoidea, como efecto colateral a la misma infección, va a ocasionar una estenosis valvular. Generalmente la que más se afecta es la válvula aórtica. Puede imaginar que no esté entrando sangre a la aorta. Quiere decir que los tejidos se van a ver mermados de sangre. Entonces, obviamente, el paciente va a presentar una palidez extrema, dificultad para poderse mover, para poder respirar, debido a que tanta sangre a todos los tejidos. No sé si me entendieron. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Va, entonces, hay una gran diferencia entre lo que es la estenosis y una, como habíamos dicho. ¿Qué fue lo otro que dijimos? Vale. ¿Ah? ¿La? ¿Cómo? No le oí. No le oí. No. Vale. Insuficiencia. Vale. Como les dije, vale. Una cosa es que estén abiertas las válvulas, que no se puedan funcionar. O sea, no se pueden cerrar. Vale. O sea, la otra están fusionadas, están pegadas, que esa es la estenosis. La otra es insuficiencia valvular. O sea, la insuficiencia valvular es porque las válvulas no se cierran, están abiertas, debido a que hay una valva más corta, o simplemente incluso ni siquiera se ha formado. Puede haber una atresia, puede haber una atrofia, o sea, dependiendo de qué es lo que lo haya ocasionado. Por ejemplo, durante el embarazo, ustedes saben, de las que ya han sido mamás o están cerca de alguien que ha sido mamá, que se le colocan vacunas
para la rubiola, para el citomegalovirus, para la varicela, para la viruela. Todos estos virus, si a usted le llega a dar rubiola, como efecto colateral, el niño va a nacer con microcefalia, o sea que el cerebro no crece, y en los casos severos le puede dar una parálisis cerebral infantil o PCI. Puede presentar en la mayoría de los casos, casi el 99% de los casos, defectos cardíacos, como por ejemplo la insuficiencia valvular, que es el más común, donde hay una agenesia, o sea, no se forman las válvulas, o sea, ahí ni siquiera se forman, queda el gran hoyo ahí. A veces solo se forma una, a veces no se forma ninguna. Y aparte de esos defectos cardíacos severos, porque esos son defectos cardíacos severos, también hay sordera, o sea, no se forma la cadena de huesecillos, no existe, entonces no hay manera de que el niño pueda oír porque no existe esa parte. Entonces, todos estos defectos se deben a los efectos teratogénicos del virus. Distinto es en el caso, como habíamos mencionado, de la estenosis valvular, que se ocasiona en la mayoría de los casos por una infección estreptocócica, o sea, por un efecto colateral de la artritis reumatoidea, aunque también hay virus que pueden producir estenosis valvular. O sea, la estenosis es que están soldadas las valvas, no se pueden abrir. Por lo tanto, las cámaras cardíacas no se están llenando. La estenosis puede ser igual que la insuficiencia, puede ser de un 10%, de un 20%, de un 30%, hasta llegar al 100%. Obviamente un defecto del 100% generalmente es prácticamente incompatible con la vida. O sea, no sé si hoy sí me doy a entender más claro. ¿Sí? Sí, doctor. O sea, puede haber una insuficiencia valvular de un 10%, de un 20%, igual que puede haber una estenosis de un 10, 20, 30%. Obviamente, si tenemos dos válvulas completamente cerradas, voy a morirme. Está llegando sangre a dos cámaras cardíacas, ¿verdad? Lo mismo en caso de una insuficiencia. Esta muchacha, por ejemplo, ella no podía estudiar ninguna carrera, no podía hacer nada mientras no se operara y le cambiaran la válvula insuficiente. Hay prótesis valvulares, porque como la artritis reumatoidea, donde se produce ese daño valvular, que es un daño severo, la persona puede fallecer si no se corrige. Entonces, desde hace muchos años, casi 50 años, existen las prótesis valvulares. Aquí el Hospital Rosales, el Hospital Sacamil y el Hospital San Rafael, también el de San Miguel, aquí Tinoa, hacían ese trasplante, o sea, quitaban la válvula insuficiente y se colocaba una prótesis valvular. En lo privado también. Y esas prótesis valvulares son bastante efectivas, no hay algún efecto. Generalmente lo que se hace es, como están diseñadas para durar un aproximado de unos 20 a 25 años, para evitar que haya problemas, se les deja de manera profiláctica algo bien caro, fíjense, una inyección de penicilina benzatínica al mes, que apenas andan por unos 50. Con eso es suficiente. Si usted cada mes le coloca una inyección de penicilina benzatínica, eso evita que las bacterias se peguen a la válvula, porque la válvula natural presenta un sistema de defensa que va eliminando las bacterias que se adhieren a ellas, pero la prótesis obviamente no lo trae. Entonces, por eso, para evitar que las bacterias se vayan adhiriendo al tejido, y a ese tejido que es sintético, se le pone una inyección de penicilina benzatínica cada mes. Usted sabe que eso no está en el cielo, ni es imposible de hacer. O sea, sí se puede llegar a vivir mucho tiempo con una prótesis valvular. En otros países un montón de gente las tiene. Y se corrigen generalmente desde que se detectan. Cuando hay un foramen oval permeable, eso se corrige con sutura. Incluso actualmente incluso aquí en Santa Ana, en el Hospital San Juan de Dios, hace mucho tiempo, no sé ahora, tenían el equipo para poderlo corregir dentro del útero. O sea, una vez se detectaba mediante la ultrasonografía, se podía corregir todavía dentro del útero. Y obviamente ya después de nacer, obviamente pues con mayor razón se podía hacer.
sea, se puede corregir. Si el defecto es mínimo, o sea, a veces el defecto es muy pequeño, de un 10 o 15%, se espera que cuando el niño crezca, desaparezca solo. A medida que el individuo va creciendo, como el músculo cardíaco también va creciendo, se cierra, o sea, se oblitera. Eso se llama obliteración del foramen oval. Si no lo hace, entonces se somete a una operación y se sutura. Porque entonces el niño no podría jugar, no podría hacer nada, porque cada vez que lo intentara se pondría cianótico y presentaría la disnea. Y nosotros no queremos que esté presentando disnea un niño. ¿Alguna otra pregunta? Doctor, ¿y la insuficiencia valvular? Ya no le oí por los pericos. ¿Qué dijo? Doctor, ¿y la insuficiencia No sé. valvular también se puede curar? Sí, no le acabo de decir que le puede colocar una prótesis. O sea, sí, es suficiente si coloca una prótesis. Ajá. También habría problemas de cianosis cuando hay una doble salida del ventrículo derecho. Como doble salida del ventrículo derecho. De que eso sería por el defecto a nivel valvular. No, es que yo estoy hablando de un problema que estaba en una consideración clínica, que decía de que hay una doble salida del ventrículo derecho, de que la aorta y la arteria pulmonar salen por el ventrículo derecho. Entonces esa parte como que no la entendí muy bien. O sea, ¿qué problemas habrían? Porque obviamente no habría problemas. Sí, si la aorta está saliendo del ventrículo derecho, obviamente sí va. Pero eso se puede corregir igual. O sea, si se detecta, se corrige. Recordemos de que hay cirujanos, muchos cirujanos, que son cirujanos cardiólogos. O sea, esos están solamente especializados en operar corazón. El único problema es cuando ya tenemos un problema ya de que el músculo cardíaco se vuelve isquémico. Si llega a más del 35%, pues ahí sí nos puede ocasionar la muerte. Últimamente, pues como técnica ya estándar, lo que se hace es retirar el músculo cardíaco dañado y se sutura el músculo bueno con músculo bueno, para no estar perdiendo esa parte de músculo, porque el problema no puede quedar un segmento de músculo cardíaco sin contractura, o sea, tiene que contraerse. Todo el músculo tiene que contraerse al unísono. Si ese pedazo de músculo no se contrae, es la muerte, si supera el 35%. Entonces, como se vio de que no se puede encontrar muchos donantes de corazón para hacer trasplantes cardíacos, entonces una solución que se vio hace mucho tiempo también, fue más o menos como finales de los 70, que se dio esa opción, que era retirar el segmento dañado y suturar la parte sana con el resto que estaba sano. El problema es que obviamente que en nuestros países eso requiere de tener un corazón extracorpóreo. Es una máquina enorme que está llegando a la sangre, de ella la está filtrando y haciendo la acción de corazón. Pero aquí, por la mayoría de hospitales, nuestros gobiernos nunca, jamás se han preocupado por tener el equipamiento adecuado, previendo cualquier situación. Sé que lo único que les preocupa es perpetuarse en el poder, seguir engañando a la gente boba, y hasta ahí nomás va. Pero que de verdad ustedes vean que se equipen los hospitales, las unidades de salud con todo lo que se requiere, eso nunca lo hemos visto. Imagínense, Santana, con la gran cantidad de personas que tiene, y solo tener un aparato de ultrasonografía, es ridículo. Si quieren una radiografía a nivel del sistema del Ministerio de Salud, o sea, el sistema público, ¿cuántos aparatos de rayos X hay? Son bien escasos. Y le dicen que la placa que se tomó ahí, usted no se la puede llevar, queda en el hospital. Después habían dicho de que las placas iban a quedar como por vía electrónica y usted podía tener acceso a su expediente, al igual que los exámenes que se le habían hecho. En la práctica no es cierto. Ahí vienen los pacientes quejándose que no tienen acceso a su expediente ni tampoco a las pruebas de laboratorio que les han realizado. ¿Sí? Y son cosas que en otros países eso ya es estándar.
Pero aquí no. Como le digo, aquí solo manda la política, no lo que en realidad se necesita. Pero eso ya es otra cosa. ¿Más preguntas? Doctor, respecto al laboratorio número 1, siempre se va a llevar mañana a cabo. Pues supuestamente. ¿Por qué ustedes? Ya se les pasó el material, ya tienen la foto, ya tienen todo. Es que el doctor Batres ahora mencionó que mañana tenemos clases con el doctor Molina y no sabemos a qué hora es el laboratorio o la clase. Ellos tienen clases teóricas, pero no laboratorio. Vale. Sí, mencionó que vamos a tener clase teórica. Ajá, laboratorio de macro no hay. Estaría para el jueves. Es que él dijo que iniciaban hasta la próxima semana los laboratorios. Miren, si quieren, para que no tengamos problemas, ya que el jueves va a quedar libre, entonces dejemos el laboratorio para el jueves. Así les da más tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Gracias. Sí, doctor. De acuerdo. Sí, doctor, gracias. Entonces para el jueves el laboratorio de las 10 a 11, así como lo había programado. Así quedemos entonces y hasta aquí. Bueno. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias. 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 Bueno, así quedamos entonces. Gracias.